Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por este momento que me permite, Señor, predicar tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es santa, tu palabra es verdadera, tu palabra es fiel, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a predicar tu palabra con denuedo, con temor, con reverencia, y que las vidas que están viendo en esta noche, los televidentes, los amigos, los hermanos, sean bendecidos por el poder de tu Espíritu. En esta noche, Señor, yo te pido, Padre, que abra las mentes, los corazones, y que seas tú iluminando los corazones, las mentes de cada televidente y cada amigo en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe por qué vamos a hablar de este tema? Y yo creo que aquí vamos a terminar el año con este tema. Porque en la serie de sesiones que voy a estar hablando es un tema muy amplio. El arrebatamiento de la iglesia. Y sabemos que están sucediendo acontecimientos que son proféticos en el mundo. Y hay grande inseguridad, incertidumbre en las personas, en todas las partes del mundo. Y vemos aquí lo que está sucediendo allá en Siria, cómo está la guerra fuerte ahí con el Estado Islámico. Y vemos hoy actualmente Rusia atacando a los terroristas radicales del Estado Islámico. Y vemos una guerra ahí, hermano, terrible ahí. Yo puedo ver los videos en internet y es terrible esa guerra. Y entonces hay una tensión entre las potencias más grandes del mundo. Y estamos viendo hoy que estamos con la cosa de que quién lanza la primera bomba atómica, quién es el primero que se arriesga a lanzarla. Entonces, en la Biblia encontramos acontecimientos como estos y que posiblemente huele como a una tercera guerra mundial. Pero quiero decirle, no quiero asustarlo, pero lo que está en la Biblia, tarde o temprano se va a cumplir. Son eventos proféticos y habrán pestes, terremotos, hambres, guerras. ¿Cuántas cosas dice la Biblia antes de que venga la venida del Señor? Estos serán tribulaciones, estos serán principios de dolores, dice la Biblia. Pero todavía no es el fin. De eso habló Jesucristo. De eso habló Jesucristo. Mientras estaba yo preparándome para ir a impartir una clase en una determinada universidad, eran como las 1 de la mañana y estaba revisando ahí en el internet y miré una noticia que me llamó mucho la atención y fue lo que y esa noticia está pegando duro ahorita y es lo que vemos hoy en Mechapa. Allá en Mechapa, en el municipio del Viejo Chinandega, donde por ahí están reunidos, conglomerados, un gran número de personas esperando la venida de Cristo. Y están ahí con champas y están esperando al Señor. Y el líder de ellos les dijo que Cristo viene ya y que hay que esperarlo. Y mucha gente vinieron de Guatemala, vinieron de Honduras y parte de los departamentos aquí en Nicaragua están concentrados ahí como 1000 personas. Y ahí están niños y gente de todas las edades esperando a Cristo porque Cristo viene. Y lo triste es ver cómo estas personas, hermanos, están cayendo en la ignorancia, han caído en la ignorancia, han caído en el error, en la falta de conocimiento de dejar su familia, dejar todo lo que tienen, todas sus cosas, y que dejar que los niños dejen de estudiar donde están, venirse de Guatemala, de otros países, por culpa de un líder que prácticamente podemos llamarle manipulación, ha tergiversado las escrituras, las ha torcido a su interés, ¿verdad? Y la gente está ahí esperando a Cristo. Y lo que podemos ver ahí, niños expuestos a la trata de personas, niños expuestos a que pueda ocurrirle algo, a que puedan ser abusados sexualmente,
y bueno, y hasta el crimen organizado, porque la gente está reunida ahí, no tienen condiciones, no tienen los servicios básicos, no tienen nada ahí como en un campo abierto, en Champa, y expuesto a cualquier cosa porque están hasta en la oscuridad. Y me dolió a mí ver eso. Eran como las 1 de la mañana cuando miré eso y me sorprendió. Por una parte yo veo gente con aquella sed de buscar de Dios, pero están siendo mal guiados por líderes que no están predicando realmente la palabra de Dios a como debe ser, o que la están enseñando de acuerdo a su conveniencia. Y así están un montón de gente, hermanos, torcidos, desorientados, han perdido la brújula, han perdido verdaderamente la dirección, porque están siendo guiados por líderes, por falsos profetas, por falsos líderes religiosos, y la gente ya ha perdido la costumbre de leer la Biblia. La gente solo llega a la iglesia y se cree lo que el hombre le dice, el líder que está enfrente al púlpito se lo cree todo y no van a la Biblia ni siquiera la estudian. Ellos se conforman solo con lo que el líder les enseña en el púlpito y no comprueban si verdaderamente lo que le está enseñando está en la Biblia o no, o si es verdad, y buscar al Espíritu de Dios, orar y pedirle al Señor que te guíe, que te oriente, para realmente darte cuenta si lo que te están enseñando es verdad o es bíblico o viene de parte de Dios. Entonces es terrible, y la Biblia habló de todas estas cosas. Vendrán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores, hombres que van a predicar la palabra de Dios de acuerdo a su conveniencia, para sus propios intereses, para sus propios beneficios. Van a hacer dinero a costilla de los feligreses, de los hermanos, de la gente inocente, la gente ignorante. Cuando me refiero a ignorante, falta de conocimiento que la gente tiene y se aprovechan de eso. Qué triste. Pero yo creo que la iglesia tiene que ver, en este caso, la verdadera iglesia, los verdaderos hombres de Dios que predican la palabra. Hay que reunirse y ir a de ese montón de gente que están ahí y hablarles lo que la Biblia enseña, la verdadera doctrina de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la Biblia nos declara que la ira de Dios vendrá sobre el mundo. Eso no lo podemos odiar en la Biblia. La Biblia nos declara que la ira de Dios vendrá sobre el mundo como consecuencia del pecado del hombre y la mala obra de los hombres. Entonces, eso enseña la Biblia, que Dios va a desatar su ira sobre el mundo entero en un determinado tiempo, en una fecha que Dios ya tiene marcada en el calendario. Dios nos enseña en su palabra que Él va a castigar a la humanidad como consecuencia del pecado y las malas obras de los hombres. Entonces, la pregunta es, ¿dónde va a estar la iglesia en ese tiempo? ¿Qué estará haciendo la iglesia en ese tiempo? ¿Qué estará haciendo el cuerpo de Cristo cuando Dios trate con la humanidad? Cuando Dios castigue a la humanidad por causa del pecado, por su desobediencia, por la mala obra de los hombres. ¿Dónde va a estar la iglesia? Ahí donde entramos nosotros en lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que es uno de los eventos que está próximo a darse. Es uno de los eventos que la Biblia nos enseña, el arrebatamiento de la iglesia, o como otros le llaman, el rapto de la iglesia. Aunque quiero decirte que en la Biblia no vas a encontrar específicamente, literalmente, lo que es la palabra, no vas a encontrar lo que es rapto, pero sí encontramos enseñanza de que sí la Biblia describe este evento del arrebatamiento, lo describe, y no podemos ignorarla, no podemos obviarla de la Biblia. Que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, que Dios va a levantar a su iglesia en un determinado tiempo, eso está en la Biblia y lo vamos a ver. Entonces, este evento del arrebatamiento de la iglesia está próximo a ocurrir, y es el próximo
acontecimiento en el calendario de Dios. Muchas de las profecías de la Biblia se han cumplido al pie de la letra. Y una de las profecías que está próxima a darse, que ya está en la agenda de Dios, que está en su calendario de nuestro Padre eterno, es el arrebatamiento de la iglesia. Y está próximo a darse, pero la Biblia no dice cuándo. La Biblia no nos dice específicamente cuándo. Y aún dice la Biblia que ni aún los ángeles del cielo saben cuándo se va a dar esto. Por eso debemos estar a la expectativa, debemos estar nosotros, ser diligente, y tenemos que tener el oído, ¿verdad?, bien claro, listo, y estar a la expectativa de los eventos que están ocurriendo en el mundo, de las cosas que se están dando, de los eventos políticos, los eventos económicos, las situaciones, las crisis, de la crisis mundial que hay, de la economía. Tenemos que estar pendientes de lo que son las guerras en el mundo. Tenemos que estar pendientes de los fenómenos naturales, del problema del clima, del problema climático que se está dando. Son parte de las profecías que están en la Biblia. Entonces tenemos que estar, hermanos, ¿verdad?, como dicen, erguidos. Tenemos que estar preparados porque son señales de su venida, pero no nos dice cuándo. Simplemente el Hijo de Dios y el hombre de Dios tiene que estar haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer y haciendo lo que la Biblia nos enseña, porque la Biblia dice que el que es puro, el que es santo, santifíquese más, y el que es inmundo, siga practicando la inmundicia. Entonces, y qué bueno que tenemos nosotros al Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda a santificarnos. Porque la santificación es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y parte de eso también tenemos que cooperar nosotros. Y como dice la Biblia, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo nos purifica. Entonces, quiero decirte entonces, hermano, que el evento de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, en cualquier momento puede ocurrir. Pero lo que estamos viendo, como lo que está ocurriendo allá en Mechapa, en el municipio del Viejo, Chinandega, es triste porque muchos líderes no están enseñando la verdad como se debe y están manipulando a la gente, y no se sabe qué hay detrás de todo esto, cuáles son sus intenciones, por qué están sacando a la gente de sus lugares, de sus tierras, y dejar su casa, dejar su familia, sacar a los niños de la escuela para venirse acá a concentrarse en un lugar, y que Cristo viene. Es muy peligroso con esos tipos de líderes, porque hace unos años sucedió de un líder que vino y controló y manipuló la mente de muchas personas. ¿Y sabe qué hizo? Lo llevó a una montaña y habían como 900 personas ahí, y él los instó a que ingenieran un veneno, y murieron más de 900 personas, como 1000 personas murieron envenenadas, porque el líder les instó, los manipuló, controló las mentes de estas personas, y ellos hicieron lo que su líder les decía. ¿Y sabe qué? Eso es peligroso, son poderes demoníacos, porque hay personas que están poseídas por el diablo y tienen ese poder persuasivo para engañar a la gente. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tiene que hacer? La gente tiene que orar, tiene que estudiar la palabra, tiene que tener una vida de estudio de la palabra, una vida de oración, una vida tiene que tener un compromiso consigo mismo y con Dios. Porque por algo estamos en esta tierra y a algo Dios nos ha llamado. Y qué, hermano, qué terrible es y qué triste es, porque cuando yo miraba ese video, cómo los periodistas entrevistaban a esta gente y la gente se miraba como robot. La gente se miraba ahí como que estaban controlados por un poder diabólico, mental, y la gente solo repetía lo que su líder le decía, como cuando programas un robot. ¿Y qué sucede?
hermano, hay que tener mucho cuidado, porque no solamente a esa persona le puede pasar. Si usted es un haragán para estudiar la palabra de Dios, si usted no estudia la Biblia y solo llega a la iglesia a sentarse y solo se come lo que el líder religioso le enseña, y usted no es un estudioso de la palabra, usted está propenso a ser engañado. ¿Por qué? Porque usted está dejándole el trabajo solamente a su líder religioso de estudiar la palabra de Dios y que se le enseñe, y el estudio de la Escritura, el estudiar la palabra de Dios es de todo uno, de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Es responsabilidad de todo creyente. Es responsabilidad de todo hijo de Dios estudiar la palabra, porque esta palabra es la que nos enseña la verdad. Es la que nos va a guiar en esta vida mientras estemos aquí en esta tierra. Y es la que nos va, hermano, instruir, y es la que nos va a orientar acerca de los eventos que están por venir y lo que posiblemente nosotros vamos a poder ver, porque quizás miremos el arrebatamiento de la iglesia en esta generación en que estamos, o quizás no experimentemos ese evento, pero en cualquier momento la Biblia dice que el Señor viene a levantar a su iglesia en las nubes. Pero dice la Biblia que aún ni los ángeles del cielo saben. Dice la Biblia que vendrá como ladrón en la noche, cuando una persona menos se lo espere. Entonces, ¿qué significa? No sabemos. Simplemente tenemos que estar velando, dice la Biblia. Tenemos que estar velando, tenemos que ser personas negligentes. Ok, entonces, hermano, en Apocalipsis, capítulo 4, en Apocalipsis, capítulo 4, vemos aquí al apóstol Juan, que fue el que recibió esta revelación. El apóstol Juan, que fue el que recibió esta revelación, también Dios vemos aquí que en los capítulos 4 en adelante, cuando Juan recibe la revelación de Dios acerca de los eventos futuros que van a venir sobre la tierra. Y estamos hablando de lo que es la gran tribulación, la ira de Dios sobre la humanidad, sobre el mundo entero, por causa del pecado. Y en los primeros versículos, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Juan: después de esto miré y hay aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ese era Dios. Y mire qué bendición, cómo Juan recibió esta revelación, ¿verdad? Uno de los 12, uno de los que estuvo con Cristo aquí en la tierra, que fue discípulo de Jesús, y que fue exiliado a la isla de Pasmo por causa del evangelio, por predicar la palabra de Dios. Lo mandaron allá a la isla de Pasmo, y ahí escribió este libro, y ahí recibió la revelación de nuestro Padre Celestial. Y mire lo que recibe de parte de Dios. Mire lo que dice Juan: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y a la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Ve qué importante esto? Qué importante es de que Juan nos está enseñando y comienza a contarnos en el libro los eventos que vienen para esta tierra. Dios le reveló Dios le reveló a Juan el arrebatamiento de la iglesia, como en estos pasajes, en estos dos primeros. Le dice, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de que el Señor
se lleva a la iglesia, le comienza a mostrar más adelante en los capítulos los juicios de Dios sobre la tierra. Gracias a Dios que ya la iglesia no va a estar para este tiempo. Gracias a Dios que el cuerpo de Cristo ya no va a estar para la gran tribulación que viene sobre esta tierra. Entonces, nosotros si leemos en Primera de Tesalonicenses, y ya vamos a entrar con más detalle, en Primera de Tesalonicenses, usted puede anotar ahí los versículos, porque si alguien no cree en lo que es el arrebatamiento de la iglesia, entonces, hermano, usted agarre o tome, cítele este pasaje en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo, vamos a leer el versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice aquí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y aquí se encuentra la palabra arrebatamiento, arrebatados. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice lo siguiente. Miren lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Lo vamos a leer y lo vamos a explicar. Así que, si no me queda tiempo de terminar en esta noche, de hecho, esta es una serie de estudios que lo vamos a compartir durante el resto de los meses que faltan del año. Es un estudio largo para que usted siga la serie. Y vamos a estar hablando de este tema, acerca de los acontecimientos que estamos viendo, lo que está pasando en el mundo y qué dice la Biblia sobre el arrebatamiento de la iglesia, qué nos enseña. Así que si usted quiere seguirnos, el jueves estamos nuevamente con ustedes a las 8, jueves y domingo. Así que mire lo que dice aquí, el apóstol Pablo nos enseña, tampoco queremos, hermanos, Filipenses 3:4, perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El apóstol Pablo le dice, ¿verdad?, aquí a los tesalonicenses, hermanos, no quiero que ustedes pasen por alto a las personas que duermen, es decir, a los que ya murieron, a los que ya no están con nosotros, a nuestros consiervos, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Hay personas que duermen, hay personas que están muertas, que ellos tienen esperanza, pero hay personas que están muertas que no tienen esperanza también. Imagínense. Con esto quiero decirle yo, en esta noche, y según lo dice la Biblia, que cuando uno se muere, se murió, y si murió siendo salvo en Cristo Jesús, tiene esperanza. Y si una persona se muere no siendo salvo, hermano, ya no hay nada que hacer con esa persona. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo enseña. Porque en la Biblia encontramos de que Dios nos da la oportunidad mientras estamos vivos en esta tierra. Ya muerto, amigo y hermano, ya no vale lo que usted haga aquí en la tierra. Ya muerto, si yo me muero y mi mamá y mi papá comienzan a orar y le comienzan a pedir a Dios, mira, Señor, sálvalo, si yo ya eso no vale. ¿Sabe por qué? Porque si yo no le entregué mi vida a Cristo, yo no fui salvo, yo no tomé la decisión, porque la decisión es personal,
La decisión es de cada quien. Aquí nadie se va a ir al ray, no, sino que la decisión es personal de cada uno de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo está siendo claro. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen se refieren a los muertos. Hay muertos que están esperando a Cristo y hay muertos que no tienen esperanza y lo que están esperando es el juicio final para ser juzgado según sus obras aquí en la tierra, para ser juzgado según sus pecados. Entonces, la Biblia me enseña de muertos que tienen esperanza y muertos que ya no tienen esperanza. Luego dice en el versículo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Qué bendición! Hoy están personas durmiendo, pero me refiero a los cuerpos. Porque cuando uno muere, según la Biblia, el cuerpo se pudre, se lo comen los gusanos, pero uno sigue existiendo en la otra vida. Uno sigue teniendo memoria, uno tiene recuerdos, uno está vivito y coleando en la otra vida. Y la Biblia me enseña que la persona que muere en Cristo, que muere siendo salvo en Cristo Jesús, está en el paraíso, es decir, en el cielo. La persona salva. Allá está en el cielo, pero su cuerpo quedó aquí en la tierra hecho polvo. Pero la Biblia se refiere a los cuerpos. Tampoco dice, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y está hablando que dice que Dios traerá con Jesucristo, con su Hijo, a los que durmieron en él, a los que murieron en Cristo, a los que fueron salvos en Cristo. Por lo cual decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, usted y yo, que somos hijos de Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que hemos nacido de nuevo, que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Porque lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Verdad? Que nosotros no vamos a irnos primero con el Señor, los que estamos vivos, si viene Cristo. Porque según la Biblia me dice, los pasajes más adelante dice que primero lo que el Señor va a levantar son los que están muertos, o sea, los cuerpos. El Señor va a levantar los cuerpos de las personas y las personas van a tomar ese cuerpo, pero el cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo como el de Cristo, que Cristo traspasaba las paredes sin necesidad de abrir la puerta. Vamos a tener un cuerpo diferente, un cuerpo que no se envejece, un cuerpo que no se pudre, un cuerpo que no se destruye, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo bueno, un cuerpo nuevo, dice la Biblia. Por eso dice Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, estamos hablando de los muertos que tienen esperanza, los que murieron, aquellas personas que ya están en la presencia de Dios, pero que sus cuerpos están en la tumba. Dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Viene el Espíritu, toma esos cuerpos, el Espíritu, el hombre, el Espíritu del hombre, el alma del hombre, el Espíritu, toma esos cuerpos y van a ser cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. Dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los que murieron en el Señor, los que son salvos, los que murieron en Él. Después dice, versículo 17, luego nosotros,
Luego, todas aquellas personas que están vivas y que son salvas, que han nacido de nuevo, que han creído en Cristo Jesús, que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo nos está enseñando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Que no solamente Pablo habló, sino que también Cristo mismo habló de este evento que en cualquier momento puede ocurrir. No sabemos cuándo, nadie lo puede predecir. Ningún sacerdote, ningún pastor, ningún líder religioso lo puede predecir. Solamente nuestro Padre Celestial lo sabe. Y dice que va a sonar una trompeta en los cielos. Y cuando suena esa trompeta, dice que Cristo va a venir. Y lo primero que se van a levantar son aquellos muertos que están, aquellos cuerpos que están en las tumbas. Y van a tomar un cuerpo, todas aquellas personas muertas. Van a tomar sus cuerpos que quedaron en las tumbas, pero van a recibir un cuerpo nuevo. Un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo no contaminado, un cuerpo nuevo. Porque este cuerpo que tenemos ahorita, hermano, este cuerpo está lleno de pecado. Y Dios nos va a dar cuerpos nuevos. Entonces, esto es uno de los eventos que están en el calendario de nuestro Dios, que en cualquier momento el Señor puede venir a levantar a su iglesia. ¿Qué sucede, hermano? Hoy en día lo que pasa es que la gente no le pone mucho interés a esto. ¿Por qué? Porque la gente está más enfocada en lo material. Y entre más bendiciones materiales tenemos nosotros, nos sentimos más cómodos en esta tierra. Entre más dinero tengo y tengo mejor estatus, tengo dinero, tengo influencia, tengo poder. Bueno, no vivo cómodo en mi casa, tranquilo, no me hace falta nada. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido. Entonces la gente no le pone mucha importancia a este evento que está por venir. ¿Y qué está sucediendo? Que mucha gente se está volviendo conformista y se está volviendo cómoda. Y en cualquier momento el Señor nos sorprende. Y ya aún ni en las iglesias ni se predica sobre este tema. Y muchos predicadores lo que le predican a la gente es, hermanos, solo le predican de reino, que el reino aquí, que el reino allá, que Dios te va a hacer rico, que todo te va a ir bien aquí en la tierra, que Dios te va a dar mucho dinero, que esto, que lo otro. Pues sí, claro que el dinero es bueno, ¿verdad? Las bendiciones materiales son buenas. ¿Por quién dice que no? Pero prácticamente todas esas cosas se van a quedar aquí en la tierra. Y Dios está enfocado primeramente en lo espiritual. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos espiritualmente y después lo demás viene por añadidura. Pero más bien nosotros es al revés. Pedimos primero lo material y lo espiritual lo queremos al final. No, más bien tenemos que orarle a Dios que nos dé lo espiritual, que nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia, que nos enseñe a que nosotros podamos temer a Él, que podamos confiar en Él. Porque si usted tiene la sabiduría de Dios, usted tiene el temor de Dios, si usted ha creído en el Señor, si usted ha creído en Dios, ¿sabe qué sucede? ¿Sabe qué pasa? De que si usted ha creído en el Señor, Dios te puede levantar y te puede levantar en alto, te puede llevar a las alturas, puedes tener éxito, pero qué bendición es llegar a tener éxito, pero con la gracia de Dios, con la bendición de Dios, con Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a poder estar a esos niveles y vas a poder tener ese equilibrio, ese balance para mantenerte ahí y honrar a Dios en todas las cosas. Porque el ser humano no fue hecho para la gloria, para estar ¿verdad? En ser adorado y nada de eso.
tenemos que aprender a crecer con la mano de Dios. Entonces, ¿qué significa, hermano? De que el Señor no tarda en venir. El Señor no tarda en levantar a su iglesia. No tarda el Señor en venir a levantar a su iglesia. En cualquier momento el Señor puede venir. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Velando y orando. Hay una diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Tenemos que aprender a diferenciar esto. Hay una diferencia entre el rapto de la iglesia y la venida de Cristo. Las Escrituras hablan de las señales antes de sus venidas, los cuales se refieren de su regreso seguida del periodo de tribulación para establecer su reino terrenal. Entonces, hay una diferencia entre el rapto de la iglesia y el rapto de la iglesia. Es lo que se está esperando, y dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4, en que el Señor va a venir a levantar a su iglesia en cualquier momento. Dice que va a sonar la trompeta y Él va a venir en una nube. Ese es el evento que se va a dar. Y antes de que venga la gran tribulación, que es un periodo donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel y aún con la iglesia misma que quede aquí en la tierra, el Señor ha llevado a su iglesia. Entonces, las Escrituras hablan de las señales antes de su venida, lo cual se refiere de que Dios va a levantar a su iglesia en el rapto, ¿verdad? Y que posteriormente entre el periodo de la gran tribulación y luego se da lo que le llamamos el reino milenial, de que Dios viene a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, Jesús viene por su iglesia y eso se va a dar en el rapto. Y luego comienza el periodo de la gran tribulación, que son 7 años. 7 años donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel, con la iglesia misma que queda aquí en la tierra. Entonces, porque todavía van a quedar personas aquí en la tierra. Van a quedar personas aquí en la tierra. Y estamos hablando, hermano y amigo, de que ahorita estamos en un periodo de gracia. Hoy se predica el Evangelio. Usted está viendo el programa ahorita en la televisión y se está predicando el Evangelio. Y es opcional que si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, si usted quiere hacer un voto y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y que es el único que le puede salvar de sus pecados, usted lo puede hacer. Y si no, tampoco no lo haga. Nadie le está poniendo una pistola ni un cuchillo para que usted lo haga. Pero en la gran tribulación, las cosas van a ser diferentes. Porque usted va a ser salvo, pero a costa de su vida. Como lo que está pasando allá en los países árabes, en el Medio Oriente, en Siria, donde el Estado Islámico está tratando de exterminar a todos los cristianos. Y el que agarren, que confiese que Cristo es su Señor, ahí le vuelan la cabeza, lo queman vivo y le hacen un montón de cosas, hermano. De cualquier manera, pero lo eliminan. Y estaba yo leyendo en internet que dicen que ellos tienen un plan para los próximos 5 años. Ya de aquí al 2020 dicen que quieren tomarse lo que es Roma. Y cuando se tomen Roma, ellos se proponen de aquí a unos 5 años decapitar al Papa de la Iglesia Católica. Y no solamente al Papa, sino a todos los cristianos. Y van a hacer en la plaza de San Pedro, allá le llaman ellos, van a hacer una matanza. Y ellos dicen que cuando lleguen a hacer eso, prácticamente se van a sentir ya que han alcanzado mucho para ellos, para su reino, para su religión. Y ellos, ese es uno de los planes que tienen. Entonces, y van a matar a todos los cristianos. Así que este asunto, hermano, ya estamos viendo lo que es tribulación. Y esos son principios de dolores. Porque la Biblia habla de principios de dolores, de tribulaciones, y habla de grandes tribulaciones. Y
Y al principio de la iglesia cristiana, en los primeros siglos, la gente cristiana sufrió, muchos fueron crucificados, a muchos los mataron por predicar a Cristo, los mataron, los quemaron vivos, lo llevaron al Coliseo Romano y le soltaban los leones, agarraban a las mujeres cristianas y embarazadas y le sacaban los bebés y se los tiraban a los animales. Fueron tribulaciones cuando el evangelio comenzó a expandirse en el primer siglo de la iglesia cristiana. Todas esas tribulaciones pasaron, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro sufrieron todos esos castigos. Pablo lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron cabeza para abajo, a otros lo mataron a pedrada, a otros los quemaron y bueno, y hoy estamos viendo tribulaciones en el mundo. En algunos países es prohibido predicar el evangelio, como en Siria, como en China es prohibido también, y otros países. Entonces, ¿qué estamos viendo qué estamos viendo, hermano? Hemos visto tribulaciones en el mundo, en todo lo que tiene que ver en el progreso de la iglesia de Cristo, en el transcurso de los tiempos de la historia cristiana, después de que Cristo murió. Entonces, mire, hermano, mientras se da el rapto de la iglesia, y el Señor, ¿qué sucede? El Señor lleva a la iglesia, ¿verdad?, por un tiempo al cielo. Y entra lo que se llama el período de la tribulación, de la gran tribulación. ¿Y cuál será el propósito de que Dios tiene con la iglesia? ¿Por qué el Señor aparta a la iglesia, la aparta de estos juicios que vienen? Primero porque el Señor va a llevar a su iglesia a un tiempo para que celebremos, como dice la Biblia, las bodas del Cordero allá, y también para darle recompensa a los cristianos, a sus hijos, para darle recompensa. Y otra cosa es, otro punto que tenemos que ver aquí es que Dios va a librar a su iglesia de la ira terrible que viene sobre esta tierra. Aunque hay algunos puntos teológicos donde hay diferentes escuelas teológicas donde algunos creen, yo soy de los que creo de que no vamos a pasar la gran tribulación, perdón, sino que el Señor nos vamos a ir con el Señor antes de que se dé la tribulación, ¿verdad? Nos vamos con el Señor antes de la tribulación. Yo soy de los que creo en eso, en el rapto, me voy en el rapto de la iglesia y yo no voy a sufrir la gran tribulación, que son 7 años de sufrimiento, 3 años y medio de paz y 3 años y medio terribles en esta tierra. Eso es lo que habla la Biblia. Y luego venimos aquí con el Señor, donde el Señor va a establecer su reino por 1000 años. Yo soy de los que creo de que nos vamos con el Señor antes de la gran tribulación. Pero hay otros que creen que el Señor va a levantar a su iglesia en medio de la gran tribulación. Como son 7 años, a mitad de los 3 años, después de los 3 años y medio, el Señor viene y levanta a su iglesia. Eso significa que la iglesia va a pasar algunas tribulaciones y algunos sufrimientos. Y otros creen, otro grupo, otra escuela teológica, otro tipo de creencias, ellos creen de que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que Cristo viene después de la gran tribulación a establecer su reino aquí en la tierra y se va a hacer un solo evento. Pero según la Biblia, y yo creo de que el Señor nos va a levantar antes de los eventos terribles de la gran tribulación que viene sobre esta tierra, porque Dios nos quiere librar de ese sufrimiento y nos va a llevar allá a la presencia de Dios, al cielo, para recibir recompensa según cómo nosotros hayamos vivido en esta tierra, según nuestra obra, según lo que hayamos hecho una vez que nos hayamos convertido al cristianismo. Entonces, hermano, en esta noche yo le he compartido parte de la enseñanza. Esto es un tema amplio, es una enseñanza amplia sobre el arrebatamiento de la iglesia, pero
quiero decirle que el jueves vamos a estar nuevamente compartiendo este mensaje cada día más, hablando de este tema, hablando de otros versículos que nos ayudan a tener base para poder creer sobre esta doctrina, sobre esta enseñanza que es real y que pronto se va a dar, no sabemos cuándo, pero es necesario que nosotros estemos velando porque no sabemos a qué hora el Señor viene.